Bien, estamos listos ya, hermanos. Un domingo más aquí desde su iglesia cristiana Efesios 4:23, acá en Cartago, Costa Rica. En este domingo 10 de octubre del 2021, dándole la bienvenida a usted que nos acompaña a través de las redes sociales, en este canal de YouTube, y a la iglesia local que hoy se hace presente también para escuchar el consejo que Dios tiene a través de su palabra para nosotros, ¿no? Todo tiene un tiempo, dice la palabra en Eclesiastés. Ya adoramos, alabamos, ya los chicos se fueron para la escuelita y vamos a entrar en el tiempo más importante, que es el tiempo de la predicación de la palabra. Es el epicentro del servicio, ¿eh? Ahí es donde debe centrarse toda la atención. Si usted a lo mejor la alabanza no la disfrutó tanto, la adoración tampoco, si no me puso cuidado ahora que oramos por los Ujier, está bien, pero este tiempo de la palabra, ese es el tiempo que realmente hará que el que usted haya venido hoy valga la pena, ¿no? Porque si no, ¿cómo es que dicen aquí? Chará, como dicen aquí, o charita. Bueno, no sé cómo es que dicen aquí, pero qué lástima, ¿no? Así es que los invito nada más a que nos dispongamos con todo nuestro ser. Vayamos todos a la palabra, busquen sus Biblias, el libro de Santiago, capítulo 1. Santiago 1:13, vamos a leer 3 versículos nada más. Santiago, usted también ahí en el video, busquen sus Biblias. Santiago 1:13. Y vamos a repasar. Cuando digo repasar es porque yo espero que usted ya haya pasado, ¿no? Ya haya pasado por ahí, o por lo menos es algo, son 3 versículos que uno los ha escuchado mucho. ¿Estamos, hermanos, todos? Bien, dice la palabra en Santiago 1:13, dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. Padre, te damos gracias en este día, gracias por tu palabra, que sabemos que la has dejado para eso, Señor. Para que nosotros seamos animados, exhortados, instruidos, preparados para toda buena obra, pero principalmente para que nosotros podamos conocer cada uno de tus pensamientos, tus sanas intenciones para con nosotros. Tú solamente tienes pensamientos de bien para nosotros, Señor. Así es que te damos gracias por todos esos pensamientos que componen tu palabra, Señor. Nos disponemos con todo nuestro ser a recibirla, y que no solamente la recibamos, la oigamos, sino que podamos hacerla nuestra y la convirtamos en vivencia, Señor. Te damos gracias en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Este video, esta prédica, yo le puse ahí en el Face, le puse falsas doctrinas, 2 puntos, el diablo me hizo pecar. Así le puse, ¿no? A veces los sábados me pongo yo ahí a ver, ¿cómo le pongo? Bueno, le puse así, ¿no? Porque efectivamente es una falsa doctrina, ¿no? O sea, ahorita está muy de moda eso de las falsas y la sana doctrina, porque de hecho usted ve muy a menudo que la gente dice: no me estoy congregando ahora porque es que no hay iglesias de sana doctrina. ¿La han escuchado, no? De hecho hay mucha gente que lo toma como una excusa. Es que no hay iglesia buena, no hay iglesia de sana doctrina. Entonces uno se preguntaría, ¿será que la gente sabe lo que es sana doctrina? ¿Sabrán? Por ejemplo, a nosotros en Efesios 4:23 nos dicen que somos una iglesia de sana doctrina, dice que porque no pedimos el diezmo. O sea, eso es parte de, pero la sana doctrina va más allá de eso, ¿no? Entonces dice, es que Efesios es de sana doctrina porque le dan duro a Canal 23, a Enlace, Está bien, eso es parte de, pero la sana doctrina va mucho más allá de eso. Amén. Entonces, ¿sabrá realmente la gente lo que es una sana doctrina? Porque andan de iglesia en iglesia. ¿Y saben por qué se los digo? Porque a veces dicen, yo andaba buscando una iglesia de sana doctrina, y llegan a una iglesia de sana doctrina y tampoco se quedan. Entonces, ¿qué es exactamente? Es como una paradoja, ¿no? Entonces, tratemos de definir eso. Bueno, ¿qué es una doctrina? ¿Qué es una doctrina? Es una enseñanza, ¿cierto? La doctrina es una enseñanza. Entonces vamos a llegar allá a sana doctrina. La doctrina es una enseñanza, y tengo las definiciones aquí que me gusta sacarlas del diccionario. Una enseñanza, vea, una enseñanza es un proceso de instruir o dar conocimiento sobre un tema en forma metódica y ordenada. Eso es una enseñanza.
Es un proceso. Y de una vez, como mencioné la palabra proceso, y lo voy a mencionar más adelante, ¿qué es un proceso? Un proceso es un conjunto de tareas secuenciales. ¿Secuenciales qué quiere decir? Que va una detrás de la otra, ¿no? Un proceso es un conjunto de tareas secuenciales que se realizan en forma concatenada, es decir, seguidas. ¿Para qué? Para alcanzar un objetivo. Eso es un proceso. Entonces, una enseñanza es un proceso que básicamente trata de instruir o dar conocimiento. Eso lo tenemos claro, ¿no? Entonces, por eso, en línea de eso hay muchas doctrinas. Está la doctrina de la fe, la doctrina del pecado, la doctrina del amor, la doctrina de la salvación, sanas. Y falsas doctrinas está la doctrina de que el salvo siempre es salvo, la doctrina de que Dios ama al pecador y aborrece el pecado, la doctrina de que el diablo lo hace pecar a uno. Esas son doctrinas falsas, pero son doctrinas, porque son enseñanzas, ¿no? Estamos claros en eso, ¿no? ¿Amén o no? Entonces, recordemos nada más que en un proceso de enseñanza hay tres elementos básicos. Tres elementos básicos para que lo tengamos claro, ¿no? El primero es que debe haber un maestro, ¿no? O un profesor, o un discipulador, que es el que imparte la enseñanza, ¿cierto que sí? Por otro lado, tiene que haber un alumno, o un discípulo, que es el que recibe la enseñanza. Y el tercer elemento, pues es, ¿cuál es la fuente de la información con la cual se da la enseñanza? Si estamos hablando de doctrina bíblica, entonces tiene que haber un maestro, tiene que haber un discípulo, como le quieran llamar, y la fuente de la enseñanza, ¿cuál es? La palabra, porque recuerde que la palabra es el fundamento de nuestra fe. La fe nuestra está fundamentada ¿dónde? En la palabra. ¿Estamos claros hasta ahí, no? Entonces, ya sabiendo lo que es doctrina, que es una enseñanza y todo eso, entonces, sana doctrina, mire la definición de sana doctrina para que usted la tenga ahí bien clarita. La sana doctrina, y esto es sacado del internet, no es que yo me lo craneé ni mucho, porque no te... Sana doctrina es el proceso de instrucción a través del cual un maestro, un pastor o un maestro de la palabra, mediante la cual un maestro instruye o enseña con preceptos y reglas a sus alumnos en el aprendizaje del conocimiento de Dios, el hombre y la creación, mediante el uso de su palabra escrita, que es la Biblia, única y final revelación autorizada del Padre Celestial por estar totalmente inspirada por el Espíritu Santo. Eso es sana doctrina. ¿Me entiendes? Es ese proceso en el cual un maestro de la palabra, un pastor, como le quieran llamar, instruye a quién, a la congregación, a la iglesia, enseñanzas cuya fuente es la palabra, que es la única válida por ser inspirada por el Espíritu Santo, ¿no? Vamos, hermanos. Entonces, esto de la sana doctrina es un tema que se las trae, es un tema delicado, y las falsas pues también, porque siempre que hay algo verdadero, siempre que sale algo verdadero es cuestión de tiempo para que salga la imitación, ¿no? ¿Cierto que sí? Entonces, en el Nuevo Testamento se hace mucho énfasis, Pablo es uno de los que hacía mucho énfasis, ¿no? Cuídense que los tiempos postreros vendrán, ¿qué? Engañadores con falsas enseñanzas que van a hacer que la gente pare el oído, ¿no? A esas palabras lisonjeras y todo eso, ¿no? Fantasías, fábulas. Tengan cuidado. Y no solamente Pablo, también Pedro. Segunda de Pedro 3:3, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores. Y no solamente Pablo y Pedro, sino nuestro Señor Jesucristo también, que decía, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, ¿a quién? Aún a los escogidos dentro de las iglesias, que es lo que hace más peligroso esto de las falsas doctrinas, ¿no? Que están ¿dónde? Dentro de las iglesias, porque uno de afuera del cuerpo de Cristo, o fuera del reino de Dios, el engaño no debería sorprenderlo a uno, ¿cierto que sí? Que alguien quiera engañarlo, estafarlo a uno, alguien que no es cristiano, pues uno dice, bueno, ¿qué se puede esperar de alguien que no tiene temor de Dios? Pero el problema es que dentro de las iglesias es un enemigo solapado, ¿no? ¿Me entiende? ¿Se acuerdan del ejemplo aquel de las ranas que le ponían la agüita caliente y las ranas están ahí, se iban cocinando sin darse cuenta? La gente va comiendo, va escuchando y entre tanto escuchar usted una cosa, comienza usted a aceptarla, ¿no? Entonces eso es lo que hace peligroso esto de las falsas doctrinas. Y hoy en día pues existen cantidad de falsas doctrinas que las iglesias las han adoptado como si fueran bíblicas, ¿no? De hecho, ¿de dónde salen las falsas doctrinas? De la palabra, ¿no? Y aquí mismo salen las falsas doctrinas, cuando un versículo se saca de contexto, ¿no? Porque recuerde que cuando un texto se saca de contexto, lo que se busca es un pretexto, ¿cierto? ¿Para qué?
para manipular, de ahí salen las herejías, ¿no? Entonces, esto que acabamos de ver ahorita, de que el diablo lo hace pecar a uno, también son cosas que se manipulan, ¿no? Por allá hay varios versículos que los usan, pero por ejemplo, la parte donde el enemigo tienta a Eva y todo eso, y que el Señor la confronta y ella dice, es que la serpiente me engañó. ¿Cierto que sí? Entonces, cuando la gente cae en algo, dice, es que el enemigo me engañó, tal persona me engañó, tal persona me hizo caer. De hecho, nosotros, desde el punto de vista natural, nacemos con esa capacidad de culpar a los demás, ¿no? A los niños, por más pequeños que digan, ¿quién fue? El perro. ¿Me entiende? O sea, es esa capacidad con la que uno nace. Porque el ser íntegro, pues no es parte de nuestra naturaleza humana, la adquirimos cuando obviamente adquirimos los principios de Dios en nuestra vida, ¿no? ¿Estamos, hermanos? Entonces, de ahí salen. Ahora, uno podrá decir, ¿la serpiente engañó a Eva, sí o no? Sí, es cierto. Pero al final, el castigo de Dios fue sobre la serpiente, también, por haber hecho lo suyo. Pero al final, todo el proceso del pecado, ¿quién fue responsable al final? ¿Quiénes sufrieron las consecuencias? Adán y Eva, ¿no? Ellas tuvieron que responder por lo que hicieron. ¿Vamos, hermanos, o no? Yo no sé si aquí existe ese dicho, en Colombia sí existe, ese que dice, uno crece oyendo a sus abuelos, papá, el diablo es puerco. ¿Lo has escuchado? Hasta en una novela muy famosa de un personaje que decía, el diablo es puerco, el diablo es puerco. Ahora sí es puerco, ¿cierto? Pero nosotros sabemos, ya de antemano sabemos que no tiene ninguna potestad sobre nosotros. ¿Estamos, hermanos? Entonces, por ahí sale, sabemos que, como dice el libro de Apocalipsis 12:9, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama el diablo Satanás, el cual engaña ¿a quién? A todo el mundo. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces, sí es cierto, Satanás, el diablo, los demonios, sí engañan, o sea, eso no lo podemos negar. Pero recuerde que así como a Eva la responsabilizaron de lo que hizo, cada uno de nosotros también tendrá su parte de responsabilidad, ¿no? Dice la palabra que el alma que peca, esa es la que muere, ¿no? Y cuando habla de muerte, recuerde que no es el tema de hoy, el tema de la muerte, pero cuando la Biblia habla de muerte, está refiriendo a muerte, ¿qué? Espiritual, separación de Dios, ¿no? Adán y Eva murieron espiritualmente, se separaron de Dios. Estamos claros en eso, ¿no? Pero bueno, no es el tema hoy. Entonces uno diría, bueno, entonces pastor, si el enemigo es el que me engaña, pero yo tomo la decisión, entonces ¿de dónde viene esa decisión que tomo? Bueno, lo que dice el libro de Santiago, ¿de dónde vienen nuestros conflictos, nuestras guerras? De nosotros mismos, ¿no? Las decisiones vienen de nosotros mismos y nosotros tomamos decisiones con base en ¿qué? En la información que tenemos en la mente, ¿cierto de sí? Dependiendo de la información que tenemos aquí, así van a ser nuestras decisiones. Por eso piense cada uno de ustedes, si usted en el video, las decisiones que usted ha tomado, buenas o malas, sobre todo piense las malas, que son las que más duelen, ¿no? ¿Por qué las tomó? Porque era la información que tenías ahí. A lo mejor las tomaste sin tener suficiente información, o peor aún, teniendo información errada, ¿no? Equivocada, ¿no? Por eso es que tomar decisiones bajo presión no es recomendable. ¿Por qué? Porque por lo general esa presión lo lleva a uno a tomar decisiones apresuradas sin tener toda la información. Hay que tener toda la información. Dice la palabra, ¿quién que va a construir algo no se sienta primero con calma a ver si tiene todo y si va a poder terminar lo que va a hacer? No vaya a ser que a mitad de camino se quede sin nada y sea avergonzado. Entonces, para tomar decisiones hay que tener toda la información, ¿no? Vamos, hermanos, ¿no? Amén. Bien, por ahí también otra doctrina que dice, ahora que dice que nada nos separa del amor de Dios, ¿no? Es una enseñanza que es bíblica, pues está ahí. Ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo, ni nada nos va a poder separar del amor de Dios, pero nosotros sí sabemos que hay alguien que nos puede separar del amor de Dios. ¿Quién? Nosotros mismos, nuestras propias decisiones. O sea, eso son pinceladas nada más de que ya deberíamos nosotros saber, ¿no? ¿Y qué es lo que nos separa del amor de Dios? El pecado, ¿no? Tenemos que hablar de eso, o sea, pues, acuérdense lo que dice, esta prédica se llama ¿cómo? El diablo me hizo pecar, ¿no? Entonces tenemos que hablar del pecado, tenemos que hablar del libre albedrío, tenemos que hablar de todo eso. Ya sabe que el libre albedrío es la capacidad que Dios nos ha dado ¿de qué? De tomar decisiones. Pero el mismo Dios que nos da la capacidad de decidir nos hace responsable por lo que decidamos. Eso lo tenemos claro, ¿no? Uno no muere por el pecado del padre, ni el padre por el del hijo. Entonces son principios que ya nosotros deberíamos manejar. Ahora, lo que pasa es que desde la creación, desde Adán y Eva hasta el día de hoy, la naturaleza humana tiende ¿a qué? A culpar a los demás. A veces a Dios y a veces ¿a quién más? Al diablo, ¿no?
A veces a Dios, la insensatez del hombre tuerce su camino y su corazón, ¿qué? Se levanta contra Dios. Pero ¿por qué Dios permite tanta cosa? Ahorita que mi esposa está dando un curso, un estudio bíblico de Habacuc, que era algo que Habacuc se cuestionaba, ¿no? Pero Señor, ¿hasta cuándo vas a permitir tanta injusticia? ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Me entiendes? O por ejemplo Gedeón, cuando lo llamaron, hombre forzado, Dios está contigo. Y dice, ay, si Dios estuviera con nosotros, ¿por qué nos pasan tantas cosas? ¿Me entiendes? Entonces la gente tiende a culpar a Dios de todo lo que pasa. Pero también tiende a culpar ¿a quién? Al diablo, porque es mucho más fácil salirse de la responsabilidad. Asumir las responsabilidades no es algo que a la gente le guste, ¿no? Estamos, hermanos, ¿no? Entonces el pecado es el que nos separa de Dios, y el pecado, que vamos a hablar, básicamente nos vamos a centrar ahí, el pecado es todo un proceso, ¿no? Ya ustedes se acuerdan de lo que les dije que era un proceso, ¿no? Un proceso es una serie de tareas que secuenciales, que se hacen de forma sistemática para lograr un objetivo. Eso es un proceso. Entonces el pecado es un proceso, no deja de ser un proceso. Lo que pasa es que hoy en día la palabra pecado es algo que ya ni se predica, ¿no? Ya ni se menciona. En las iglesias no se habla del pecado, más bien a la gente lo que le gusta es, imagínense, ya no se habla del pecado, y ¿sabe qué es lo que se habla ahora? De que todos somos pecadores, que es otra falsa enseñanza, ¿no? De que todos somos pecadores. Ahora sí dirá, pastor, y todos no somos pecadores, todos tenemos la capacidad de pecar, eso sí está bien, ¿cierto que sí? El pecado que mora en mí, decía Pablo. Una cosa es que tengamos la capacidad de pecar y otra cosa es que seamos pecadores, o sea, que estemos practicando pecado, ¿no? Ahora, si uno habla de pecado, uno tendría que saber que hay dos tipos de pecado, que hay pecado de muerte y que hay pecado que contrista al espíritu. Es que el tema es amplio, pero no me quiero meter tanto ahí porque quiero más bien ir al proceso del pecado. Pero sí es importante mencionar eso, de que hay pecado de muerte que te separa de Dios y hay pecado que contrista al Espíritu Santo, ¿no? Por ejemplo, hay algo en la Biblia que dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, a cada uno de ustedes yo les mandé cuando estábamos arrancando la iglesia, les digo, el culto empieza a las 10 de la mañana, traten de llegar antes de las 10 para acomodarlos. O sea, la gente que no llegue a tiempo, no es que se van a perder porque llegar a las 10:05, 10:10, no se pierden por eso, ¿cierto? ¿No? Pero contristan al Espíritu, ¿por qué? Porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Ahora, ese pecado no es de muerte. Hay cosas que uno podía hacer y no las hace. Está bien, es un ejemplo nada más, pero eso nada más, no me quiero meter ahí, pero sepa que hay tipos de pecado. Hay pecados que contristan al Espíritu y en esa línea, pues sí, todos diariamente tenemos actitudes, cosas que contristan al Espíritu de Dios, pero no rompen nuestra relación con Él, ¿no? Ahora, si hay pecados de muerte, ahí sí, ya hay separación con el Dios, amén. Pero bueno, entonces, el pecado es un proceso que se maquina, que se organiza, que se ejecuta, no es casualidad, no es que usted va caminando y ¡pum! Pequé, no. Pecado se maquina, dice Miqueas 2:1, mira lo que dice Miqueas 2:1, dice, ay de los que en sus camas piensan iniquidad y maquinan el mal, y cuando llega en la mañana, lo ejecutan. Así es, así funciona esto, ¿no? Esto del pecado. ¿Todo empieza dónde? ¿Y dónde empieza toda esa maquinación? Aquí en la mente, ¿no? Porque acuérdense que aquí es donde nosotros, la guerra espiritual que nosotros lidiamos, ¿dónde se da? Este es el campo de batalla, ¿no? Y ahorita vamos a ver algunos ejemplos que todo empieza aquí, con un pensamiento, una intención, una mirada. Ahí puede empezar todo ese proceso. Recuerden, no pierda de vista lo que es un proceso, ¿no? Es una serie de cosas que pasan en orden sistemático para lograr un objetivo, ¿no? Entonces, es algo que se maquina, ¿no? Obviamente cuando uno pierde esa batalla aquí, cuando usted deja de creer, porque el Señor dice, el que en mí cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Entonces, en el momento en que usted entra en ese proceso del pecado y eso se cristaliza y ya sale a la luz, es porque usted ha dejado de creer. Porque si usted creyera en Dios, uno no pecaría, ¿cierto que no? Pero bueno, vamos a ver ahorita todo ese proceso, ¿no? Entonces, todo ese proceso empieza, ahorita lo vamos a repasar lo que leímos de Santiago, empieza con la tentación. Recuerda que la tentación no es pecado, ¿no? La tentación no es pecado. O sea, todo pecado empieza con la tentación, con una tentación, ¿cierto así? Pero no toda tentación termina en pecado. O sea, el ser tentado no es pecado. ¿Sabe cuál es el pecado? Ceder a la tentación. Nuestro Señor fue tentado 3 veces, pero Él no cayó, se defendió. Ahí es donde tenemos que llegar nosotros de tener esa capacidad de ¿qué? De resistir la tentación, de afrontarla, tener las herramientas, ¿no? ¿Estamos, hermanos, o no?
Entonces, vea, esto del pecado ahorita que va Marquito aquí, eso se asemeja a lo de la pesca, ¿no? Por ejemplo, ¿cada cuánto vas a pescar tú, Marquitos? Cada 2 meses. Pero, por ejemplo, la próxima vez que él vaya a pescar, él no va un domingo y el sábado en la noche dice, mañana voy a ir a pescar. No, él por lo menos 8 días antes sabe que va a ir a pescar. Entonces, comienza a maquinar y avisa, el otro domingo no voy a poder ir porque voy a ir a pescar, porque yo he sido llamado a ser un pescador. Esperaría que de hombre, Marquito, mejor. Entonces, ¿cierto? Él se prepara, ya la esposa sabe y todo eso. ¿Y qué prepara él más para ir a pescar? Él tiene que llevar 2 cosas básicas para pescar. ¿Qué es? La carnada, que es como lo que ejerce la atracción a la víctima, ¿cierto? La carnada. Entonces, en el proceso del pecado también hay algo que lo atrae a uno. Entonces, la carnada tiene que llevarla, pero la carnada sola no haría nada. La carnada necesita ¿qué? El anzuelo, ¿cierto que sí? Porque la carnada atrae, pero la carnada sola no hace nada. Necesita el gancho, el anzuelo, que a la larga es el que lastima, el que atrapa, el que captura, el que te hace prisionero. Amén. Entonces, parecido a lo de la pesca, pero bueno, algo así vamos a ver. Pero entonces, ese proceso tiene sus tareas secuenciales, pero definamos lo que es el pecado, para que tengamos claro qué es. Pecado es, digamos, toda transgresión a la santidad de Dios es pecado. El pecado es desobediencia, es traspasar los estatutos de Dios, es no aceptar el sacrificio de Cristo ni de su palabra. El pecado es la desviación moral del ser humano que lo lleva a una conducta ofensiva a los ojos de Dios. El pecado impide la relación con Dios, es una acción deliberada y engañosa, contraria a la voluntad de Dios. O sea, todo eso es pecado, ¿no? Imagínate que quería resaltar en eso que es algo que se hace de forma, ¿qué? Voluntaria e intencionada. O sea, el pecado se hace voluntariamente, con conciencia, o sea, sabiendo los riesgos, sabiendo las consecuencias del pecado. Todo el mundo lo sabe. Entonces, ustedes dirían, pastores, si todo el mundo sabe las consecuencias del pecado y el dolor que genera, ¿por qué la gente peca? Porque la tentación, ¿qué? Es mayor que el temor. La tentación es mayor que el temor, entonces por eso la gente cae, ¿no? Pero bueno, entonces vamos a repasar eso. Entonces, pecado es una decisión personal, eso lo tenemos ahí. Definamos lo que es tentación también para que la tengamos presente. Mire, la tentación, todas estas son definiciones que usted las encuentra en cualquier lado. La tentación significa poner a prueba o solicitar al mal. El ser tentado no constituye pecado, como les decía ahorita, pero si era la tentación, sí. El diablo, Satanás, puede de alguna forma quizás crear la situación. Este es un sistema anticristiano en el que estamos viviendo, donde todo se presta, ¿para qué? Para que caigamos, amén. Todo es atractivo. Recuerde, el pecado no se le muestra a usted como algo tosco, algo que no llame la atención, algo que no genere deseo, ¿me entiendes? Se presenta como algo bonito, agradable a los ojos y todo eso, ¿no? Entonces, puede ser que el enemigo, el diablo, Satanás, lo que sea, este sistema en sí, genere todo el entorno, toda la situación ideal para que uno caiga, pero al final, uno es el que toma la decisión. Eso lo tenemos que tener completamente claro. Bueno, entonces, el proceso del pecado, ¿cómo se da? Nada más para que lo tengamos claro. O sea, y téngalo presente, si usted es hijo de Dios, eso lo tiene que tener completamente claro, ¿no? Si usted es un hijo de Dios, un cristiano genuino, el enemigo, el diablo, Satanás, como le quiera llamar, es que hay gente que no le gusta que le digan diablo y Satanás. Yo les conté una vez que estábamos evangelizando y nosotros decíamos, mire, es que el diablo, a mí no me hable de diablo ni Satanás, que eso se lo inventaron los cristianos para asustar a la gente. Digo, bueno, entonces hablemos del reino de las tinieblas, pues, si es que te gusta más eso. Entonces, el enemigo, los demonios y todo ese asunto no tienen potestad sobre un cristiano genuino. No tiene. Un cristiano no puede estar endemoniado. Es decir, es que el demonio que hay en mí es el que me maneja, me lleva. ¿Ustedes se acuerdan? Ustedes vieron, ya mencionaron una película. ¿Ustedes vieron esa película de, ¿cómo es que llamaba esa que el que cocinaba era un ratón, una rata? ¿Cómo se llamaba? Eso, Ratatouille. ¿Acuerda que el cocinero cocinaba, pero que era el ratoncito aquí que era el que lo manejaba? Hay gente que cree que es así. Es que yo no miento. Es un espíritu de mentira. Es que yo no fui el que adulteré, es un espíritu de adulterio. Por eso hay una canción de Marcos Witt muy bonita que a la gente le gusta, ¿no? Espíritu de mentira, fuera. Espíritu de adulterio, fuera. Espíritu, fuera. Entonces dice, bueno, entonces cuando uno se presente delante de Dios, yo no fui. Y así fue Tete. No, yo no fui. Fueron esos espíritus los que me hicieron pecar, ¿no?
Entonces imagine qué lío el de Dios diciendo, oye, ¿ahora qué hago? Porque si no fue él, fueron los espíritus. No, Dios no tiene problema. Es necesario que el hombre muera, ¿para qué? Se presente al tribunal de Cristo para que responda por lo que hizo mientras estaba vivo, sea bueno o sea malo. Pero cada uno tiene que responder, eso no lo podemos zafar, ¿no? ¿Estamos, hermanos? ¿Amén o no? Entonces, la gente obviamente que no es creyente, que no es hija de Dios, pues uno ni les dice que caen en la tentación porque ellos se revuelven en el pecado, ni siquiera están en ese dilema, ¿no? Ese es su hábitat. Ahora, el que estén en ese hábitat no les va a eximir de la responsabilidad. Van a tener que responder. Dice que en Efesios 2:2 dice que Dios les ha entregado a ellos ¿a qué? A las concupiscencias de sus corazones. Y han ido en pos del príncipe de este mundo, ¿no? Esa también es una decisión personal, ¿no? Usted toma la decisión de irse en pos de Cristo. Por eso es que el Señor dice así de una manera tan educada, como todo un caballero, ¿no? El que quiera venir en pos de mí, pues tome su cruz y sígame, ¿no? Ahora, el que no quiera, vaya en pos del príncipe de este mundo, ¿eh? Cada uno escoge lo suyo, ¿no? ¿Estamos, hermanos? Entonces, leímos nosotros ahora que cada uno es tentado por su concupiscencia, ¿no? La concupiscencia tiene que ver obviamente con la naturaleza caída, los deseos de la carne como tal, ¿no? Entonces, ¿cuál es el proceso del pecado? El primer paso del pecado es la atracción, ¿no? Uno es atraído, ¿cierto? Eso es lo primero. Mire, la atracción, así como les decía ahorita de la pesca, que uno no, si yo echo el anzuelo solo, yo no agarro nada. Tengo que ponerle la carnada, ¿para qué? Para atraer a los peces, ¿no? Entonces, exactamente igual, el enemigo, el sistema que nosotros tenemos aquí trata de atraernos por medio de cosas agradables a nuestra vista, ¿no? O sea, aunque Dios no es el que envía todo eso, en cierta manera la permite. Pero también tenemos que tener claro que dice la palabra que nosotros no hay tentación que no podamos soportar, porque Dios, así como la permite, también nos da las herramientas para que podamos, ¿qué? Salir adelante, o sea, el Señor no es injusto en eso, y eso usted lo encuentra en 1 Corintios 10:13, ¿no? Entonces, después de la atracción, ¿qué viene? Uno primeramente es atraído, ¿no? Algo te llama la atención. Después de que eres atraído, ¿qué viene? Seducido, que es un nivel ya más arriba. La seducción ya tiene que ver cuando la voluntad de uno se reduce ¿a qué? A cero. Ya cuando uno ya prácticamente está listo para la foto, ¿no? Ya tiene que ver con el engaño. Entonces, la seducción es ese acto que consiste en inducir o persuadir a alguien con el fin de modificar su opinión o hacerle adoptar un determinado comportamiento o actitud. Ya es ese nivel ya, pues yo puedo ser atraído, ¿no? Pero ya cuando yo soy seducido es porque ya lo que me atrajo inicialmente está haciendo en mí un cambio de pensamiento, ya. O sea, ya yo estoy viendo, ya no es que me fui atraído, sino que ya estoy deseando lo que estoy viendo, ¿no? Entonces ya estoy siendo seducido. ¿Amén o no? Entonces la palabra seducción tiene connotación de ser engañado, ¿no? La concupiscencia engaña al individuo con el fin de hacer aquello que no debería hacer. Eso lo tenemos que tener claro. Atraído, seducido, después de eso viene la concepción, ¿no? Un sinónimo de concepción es, saludos Concepción, un sinónimo de concepción es engendrar. ¿Y engendrar qué quiere decir? Dar existencia a algo. Entonces usted es atraído, seducido, pero ya después usted lo que pensó o deseó con sus ojos o en su mente, ya usted comienza ¿a qué? A materializarlo, ¿no? Concebido. Después de la concepción que viene, ya nace el pecado. Es como un chiquito, ¿ah? Uno piensa tener un bebé, lo anhela, lo engendra y después nace, ¿no? Nace el pecado, o sea, se consume, ¿no? Es el momento en el cual se lleva a cabo, o sea, usted disfruta lo que supuestamente desea. Ahí es donde vienen cabida lo que llama la Biblia los deseos engañosos, ¿no? Hay cosas que uno anhela, ¿no? Es que si yo tuviera eso sería feliz. Me siento atraído, me siento seducido hasta que voy y lo hago. Entonces lo engendro. ¿Amén o no? Nace el pecado, el alumbramiento. Después cuando se consume, ahí es donde se produce la muerte, ¿no? Romanos 6:23 dice que la paga del pecado, ¿qué es? La muerte, ¿no? Y después de eso, cuando yo ya he sido atraído, seducido, lo concebí, o sea, lo materialicé, lo ejecuté, se hace visible, entonces ahí ya viene lo que es Gálatas 5:19, que la Biblia habla sobre ¿qué? ¿Qué habla Gálatas 5:19? Las obras de la carne, que dice que se hacen ¿qué? Visibles. Ya no se puede, porque el pecado alcanza, les adelanto eso nada más,
No crea que si usted se mete a hacer algo, que si usted hace algo no va a pasar nada. Claro que sí, cuestión de tiempo nada más. Vamos, hermanos, ese es el proceso. Pero vamos a ver 3 ejemplos bíblicos para que ustedes lo vean, que realmente uno lo ve desde el punto de vista teórico, porque esta es la teoría, ¿no? Ah, sí, son los 5 pasos. Soy atraído, seducido, ¿qué más? Concibo el pecado, después nace el pecado y después se hace visible y después viene la paga que es la muerte. Pero lo vemos clarito en el ejemplo de Adán y Eva, ¿no? Vayamos todos al libro de Génesis, al principio, Génesis 3. Génesis 3, ahí está todito, pero bien desmenuzado. Génesis 3, donde está todo lo de la desobediencia, ¿no? Y estos pasos que les acabo de dar, teóricos, usted los va a ver ahí, exactamente ahí, ¿no? Estamos todos en Génesis 3, que dice la desobediencia del hombre y de la mujer también. Bueno, leamos del 1 en adelante, dice, pero la serpiente era astuta, acuérdense, ¿no? Ya ni Eva estaban en el paraíso, ya Dios había creado todo y todo ese asunto. Dice, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho que no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto dijo Dios que no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente le dijo a la mujer, pues no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Entonces, ahí en esos primeros 5 versículos lo que podemos ver es la parte de la tentación, ¿no? Porque la tentación, ¿cómo se da? La tentación se puede dar de forma visual, cuando usted ve algo, o la tentación también se incide en ella con palabras, ¿no? Dulces, cuando usted le describen algo. Yo puedo estar así con los ojos cerrados, y a mí alguien comienza a describirme algo, uy, me estás tentando, ¿eh? ¿Me entiende? Yo no lo estoy viendo, pero estoy escuchando por medio de palabras. ¿Qué es lo que utilizó la serpiente aquí? Palabras, ¿no? O sea, ¿y por qué no puedes comer de ahí? Es que me dijeron que no vas a morir. Con que Dios te dijo eso no es cierto. ¿Me entiende? Entonces Eva se sintió, ¿qué? Atraída, ¿no? Hacia aquello que la serpiente le estaba describiendo. Es que se te va a abrir la luz del entendimiento, vas a ser igual a Dios. ¿Me entiende? Entonces se sintió atraída por eso. Porque, digamos, ¿a quién de nosotros no le gustaría que tener un nivel de entendimiento, wow, cercano a Dios? Obviamente por la información que nosotros tenemos, sabemos que eso sería tentar a Dios. ¿Me entiendes? Es algo que nunca vamos a tener el nivel de entendimiento de Dios. Podemos tener sus pensamientos y todo, pero nuestra mente infinita no llega a tanto. Pero Eva sí comió el cuento. Entonces fue tentada, ¿no? ¿Estamos claros ahí, hermanos? Si nosotros vamos más adelantito, en el 6, dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Entonces ya no solamente fue tentada, sino que ya fue, ¿qué? Seducida, ¿no? Ella le atrajo todo lo que la serpiente le dijo, pero ya lo sedujo. ¿Por qué? Porque en esa seducción ya comenzó a ver el árbol de una manera diferente. Lo codició. Acuérdate que ¿qué es la codicia? La codicia es cuando uno anhela algo de una manera desmedida. Eso es codiciar, ¿no? Anhelar tener cosas no es malo, pero codiciar sí. Porque cuando es algo desmedido, tú por lograr eso, a costa de lo que sea, ¿no? Lastimas a los que sea, engañas a los que sea, cuando la cosa ya va con tintes de codicia, ¿no? Insisto, anhelar algo no es malo, pero codiciar, sí, ¿no? ¿Estamos, hermanos? Entonces, ya ella comenzó a ¿qué? A ser seducida, ya dijo, no, ahorita sí ya lo voy a hacer porque vio el árbol de una manera diferente. Y ya nosotros sabemos que más adelante ella, entonces no solamente fue atraído por lo que la serpiente le dijo, sino que lo deseó, fue seducida, sino que después obviamente comió del árbol, o sea, engendró ya lo que codició y lo que anheló, comió del fruto, después comió Adán, todo lo que ya conocemos, después fue visible el pecado porque se escondieron. ¿Acuerdas que el Señor los andaba buscando? ¿Y por qué se esconden? Es que tuvimos ¿qué? Miedo y vergüenza. Y dice, ¿pero por qué? Entonces ya no pudieron ocultar eso. Entonces se hace visible el pecado, ¿no? Y después de eso viene ¿qué? La paga, ¿no? ¿Cuál es la paga del pecado? La muerte. Usted más adelante puede leer que la paga que ellos recibieron es que fueron ¿qué? Separados de la presencia de Dios, ¿no? Entonces ahí están todos los pasitos de Eva, ¿no? Ahora, ¿por qué Eva cayó en la tentación? Por estar ahí, primero que todo, ¿por qué Eva andaba sola? Bueno, son otras preguntas, ¿no? Porque dice uno, si hubiera estado con Adán, ¿no hubiera pecado? Probablemente sí, pues no sabemos, ¿no?
¿Por qué entabló comunicación con el enemigo? Acuérdese, las malas conversaciones, ¿qué? Corrompen costumbres. ¿Qué es la seducción? Es algo que se da para que hacerte cambiar en tu posición y hacerte adoptar comportamientos que no son permitidos, digámoslo así. Eso es seducir, ¿no? Eva, obviamente ese no era el comportamiento de ella, pero fue atraída, seducida, engendró el pecado y al final obtuvo la paga, ¿no? ¿Estamos, hermanos? ¿Les queda claro el ejemplo ahí de todo el proceso? Pero vamos a ver otro. Si quieren vayan ahí a 2 de Samuel 11. Rápidamente que los estamos viendo. Estas son historias que ustedes ya conocen. 2 de Samuel 11. Es la historia de David, ¿no? 2 de Samuel 11. Acuérdate toda la historia de David y Betsabé, que no lo vamos a leer, sino que vamos a contar la historia, nada más para que nos rinda más el tiempo. Ahorita tenemos la cena del Señor y todo eso. Acuérdate que David, porque dice la palabra ahí en el versículo 1, nada más leamos el 1, dice: aconteció el año siguiente, en los tiempos en que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Entonces mire ahí, dice el versículo que en el tiempo en que salen los reyes, ¿a dónde? A la guerra. ¿Y dónde estaba David? En el templo, se quedó ahí, ¿no? O sea, ¿dónde estaba? No estaba en el lugar que debería haber estado, entonces estaba en el lugar equivocado, ¿no? No estaba en el lugar correcto, debería haber estado en la guerra, ¿cierto que sí? Entonces, es lo primero, ¿no? O sea, acuérdate que Eva tampoco estaba donde debería estar ahí, contemplando un árbol que no tenía, habiendo tanta creación, ¿qué hacía ella ahí enlelada viendo un árbol y todo eso, ¿me entiendes? No hay que estar en el lugar hay que estar en el lugar correcto. ¿Estamos, hermanos? Bueno, el caso es que la historia lo que dice es: y sucedió un día al caer la tarde que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre un terrado en la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Entonces, por estar haciendo lo que no debería hacer, en tiempo de ocio ahí, me imagino, porque en ese tiempo no voy a decir, seguro estaba en el WhatsApp, o estaba en Facebook, no, nada de eso. Estaba dando vueltas ahí en el cuarto, porque ¿qué más hace uno? ¿Qué más hacía uno en ese tiempo si no tenía nada que hacer? Por no estar, ¿dónde? En la guerra, ¿no? Entonces, se asoma por la ventana y ve una mujer bañándose. O sea, ¿fue qué? Fue atraído, porque lo que vio le llamó la atención, fue atraído, ¿cierto? Pero si ustedes leen la historia, dice que más adelante él mandó a traer a la mujer, o sea que fue seducido ya, o sea, la atrajo, le llamó la atención, pero no solamente se quedó ahí, porque diferente hubiera sido que sí, fue atraído, pero ya, porque una de las maneras de resistir también la tentación que viene por los ojos es, pues deja de estar viendo lo que te está trayendo, que tú sabes que te puede llevar a un estado de seducción y a un estado ya de pecado, ¿no? Deja de estar viendo lo que no deberías estar viendo. Entonces él siguió viendo ahí, entonces como fue atraído, ya eso pasó a un nivel de seducción que fue, tráigamela, ¿no? ¿Cierto que sí? ¿Qué dice la historia más adelante? Se acostó con ella. Entonces ahí ya engendró el pecado, ¿no? Entonces miren los mandamientos que David fue quebrando, ¿no? Y empezó con una mirada, ¿no? Entonces esa mirada de decir, fue atraído, entonces decir, hay un mandamiento que dice, no tendrás pensamientos impuros, ¿no? Por ahí, no desearás a la mujer de tu prójimo. Lo doblegó, cuando la trajo y se acostó con ella, eso es como un dominó, ¿no? Después, ¿qué mandamiento quebró? Si se acuesta con la esposa de alguien, ¿qué mandamiento? Adulterio, ¿no? Adulteró, entonces se acostó con ella, y después, ¿qué pasó con ella? A ver si se conoce la historia. No, sí, quedó embarazada, ¿no? Entonces ella le dijo, uy, bueno, no le dijo así, ¿no? Estoy embarazada. Entonces, claro, era un tremendo problema para David, como ella era la esposa de Urías, que era un general o alguien del ejército. Entonces, ¿se acuerdan que la mandó a que durmiera con él para ver si le ¿cómo le diría uno eso en palabras bonitas, hombre? Para ver si le achacaban al hombre el regalito, digámoslo así, ¿no? Yo te decía, a ver si se salía elegantemente de la situación, pero al final no pudo. Entonces, como el soldado, ¿se acuerdan que la historia dice que él, no, y él decía, vete a dormir con tu mujer, y él decía, no, y dormía allá afuera del palacio? Entonces lo mandó ¿a qué? Al primer frente de batalla, que es casi como condenarlo a muerte, y efectivamente lo mataron. ¿Qué otro mandamiento quebró David ahí?
no matar, ¿cierto? Entonces mire, no matar, no adulterar, no desear la mujer de tu prójimo, no tener pensamientos impuros, no codiciar los bienes ajenos, que tiene que ver también con la mujer de tu prójimo y todo eso. Todo eso empezó ¿con qué? Con una mirada, con el ser atraído nada más, ¿cierto? Todo ese proceso pasó David, y mire que no fue algo que él estaba ahí, que fue, no, estaba ahí, fue atraído, después de eso subió de nivel, fue como cuando usted va calentando la brasa y la va aumentando, va subiendo de nivel, va subiendo hasta que ya te sale de las manos, ¿no? ¿Entiende? Porque ya no pudo echar de para atrás. Vamos, hermanos, entonces, bueno, al final, ustedes saben que David se arrepintió en el Salmo 51:1, voy a leérselo nada más para que ustedes vean que David se arrepintió, porque recuerde, esto de David le sirve a uno para varias cosas, ¿no? Ese pecado de David, ¿a ustedes les parece que fue un pecado grave o no? Bueno, todo pecado es grave, ¿ah? Pero imaginen que David, aunque hizo todo esto que les acabo de decir, en la Biblia dice que David tuvo un corazón perfecto para con Dios. Es curioso, ¿ah? Tuvo un corazón, que no lo tuvo Salomón, que ya alguna vez vimos la historia de Salomón, que tampoco lo tuvo Saúl, porque el pecado de Saúl fue que desobedeció, y alguna vez lo hemos hablado, que uno diría, entre el pecado de Saúl y de David, ¿cuál era peor? Bueno, yo creo que el de Saúl era más liviano, porque él solamente desobedeció, pero David no solamente hizo adulterio, todo lo que le acabo de decir. Este fue más grave. No, todos los pecados son graves delante de los ojos de Dios, pecados de muerte, amén. Pero el problema no es tanto el pecado. ¿El problema cuál es? Es la actitud de la persona después del pecado. David se arrepintió, David le dolió, a Saúl no. David le dolió tanto que en el Salmo 51 decía: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Esa era la actitud de David. No quites de mí tu Santo Espíritu, Señor. Amén. En el caso de Saúl, nada más para hacer el paralelo, Saúl nunca se arrepintió. Más bien cuando Samuel le dijo a él que había pecado y que Dios lo había desechado, ¿sabe qué le dijo Saúl a Samuel? Ah, Dios me desechó, está bien, pero ¿podrías ir tú al lado mío nada más para que la gente nos vea juntos y la gente no sospeche? ¿Entiende? ¿Qué le importa a uno lo que diga la gente? ¿Qué importa? Aquí lo que importa es que diga, ¿qué es lo que piensa quién? Dios. Amén o no. De eso se trata, ¿no? ¿Estamos, hermanos? Entonces, bueno, ya vimos que David se humilló, o sea, le dolió, pero eso no fue suficiente como para que Dios lo perdonó, obviamente, pero eso no le quitó el que recibiera lo que tenía que recibir. Porque, insisto, tengamos eso presente, no crea que no va a pasar nada, sí pasa. Nosotros ya tuvimos una vida sin Cristo, ahorita estamos caminando en los caminos del Señor, pero cuando estamos fuera de Él, de seguro que muchos de nosotros hemos hecho malas siembras. ¿Amén o no? Y todavía, estando en el reino de Dios, todavía recibimos esas malas cosechas por esas malas decisiones tomadas. ¿Me entiende? Porque es que la gente cree, esa es una falsa doctrina también, que usted viene a los pies de Cristo y ya se desaparecen todos los problemas, las deudas se desaparecen, porque como yo soy nueva criatura, eso se parece, hago un paréntesis, cuando a mí una vez me cambiaron la cédula de residencia y era un número larguísimo, 420, larguísimo, después mira, no, ahora su número va a ser 117, 000 y tal, ¿no? ¡Wow! Me cambiaron la cédula, entonces, ¿será que desaparecieron las deudas? No, seguía yo igual, manchado y todo, seguía ahí, ¿no? ¿Entiende? Todo sigue igual. Entonces, no crea, lo que pasa es que el Señor sí dice: ven a mí y conmigo la carga es más ligera, pero de que hay carga, ¿no? Vamos, hermanos, entonces, en el caso de David, obviamente, por más que él se arrepintió, por más que él le dolió todo eso, dice la palabra en 2 de Samuel 12:10, vea, 2 de Samuel 12:10 dice la palabra: por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste a la mujer de Urías, Heteo, para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová, y aquí yo haré levantar el mal sobre ti, de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel. Así es Dios, ¿me entiendes? Por más que se arrepintió David y todo eso, y que el Señor lo perdonó, y que al final dijo que tenía un corazón pero ustedes saben, la vida familiar de David fue un desastre, ¿no? El mismo hijo lo perseguía para matarlo y todo eso,
Porque el pecado trae su paga, el pecado trae sus consecuencias. Entonces, por eso es que uno le insiste a la gente, sálgase de ahí, si usted está en pecado, sálgase de ahí y vuelva a su vista al Señor. Y si no has caído en pecado, ¿qué dice la palabra? Que el que piense que esté bien, ¿qué pasa? Pues que mire que no caiga, o sea, refuérzate, afina tus estacas, o sea, tus fundamentos. ¿Estamos, hermanos, o no? Bueno, vamos a ver otro ejemplo nada más, libro de Proverbios. Esta historia de Proverbios es curiosa, ¿eh? Proverbios 7. Proverbios 7 es una historia que llama la atención. Y se la voy a leer a la velocidad del rayo, porque sí quisiera leerla toda nada más, pero se la voy a leer a la velocidad del rayo. Dice Proverbios 7:6. Mire esto que menciona Salomón ahí. Es una historia que parecería de película. Dice, Proverbios 7:6 dice, porque mirando yo por la ventana de mi casa, va siguiendo la historia, ¿no? Porque mirando yo por la ventana de mi casa, por mi celosía, está por la ventana, vi entre los simples, consideré entre los jóvenes a un joven falto de entendimiento, el cual pasaba por la calle junto a la esquina e iba camino a la casa de ella, a la tarde del día, cuando ya oscurecía, en la oscuridad y tinieblas de la noche. Cuando he aquí, una mujer le sale al encuentro con atavío de ramera y astuta de corazón, alborotadora y resillosa, sus pies no pueden estar en casa, unas veces está en la calle, otras veces está en las plazas acechando por todas las esquinas. Se asió de él y le besó, con semblante descarado le dijo, sacrificios de paz había prometido, hoy he pagado mis votos, por tanto he salido a encontrarte, buscando diligentemente tu rostro y te he hallado. He adornado mi cama con colchas recamadas con cordoncillo de Egipto, he perfumado mi cámara con mirras, aloes y canelas. Ven, embriaguémonos de amores hasta la mañana, alegrémonos en amores, porque el marido no está en casa, se ha ido a un largo viaje. La bolsa de dinero llevó en su mano y el día señalado volverá a su casa. Lo rindió con la suavidad de sus muchas palabras, le obligó con la salamería de sus labios. Al punto se marchó tras ella, como va el buey al degolladero y como el necio a las prisiones para ser castigado, como el ave que se apresura a la red y no sabe que es contra su vida hasta que la saeta atraviesa su corazón. Entonces ahí viene el consejo. Ahora pues, hijos míos, oídme y estad atentos a las razones de mi boca. No se aparte tu corazón a sus caminos, no yerres en sus veredas, porque a muchos has hecho caer heridos y aún los más fuertes han sido muertos por ella. Camino al Seol es su casa que conduce a las cámaras de la muerte. Mira esa historia que está ahí, ¿no? Lo que dice Salomón ahí es, mira que yo viendo, en 3 palabras te lo digo, mirando por la ventana había una cantidad de muchachos ahí, simplones ahí. Pero había uno de ellos, y dice la palabra ahí, falto de entendimiento. O sea, como que entre todos, el más bruto de todos, ¿ah? Porque todo esto del pecado no deja de ser otra cosa que falta de ¿qué? De entendimiento. Recuerde que el entendimiento es un nivel más arriba de ¿qué? Del conocimiento, ¿ah? Usted primero tiene que conocer y después tiene que entender. El que no entiende, como el que no sabe. Usted puede saber muchas cosas, pero si no las entiende, es como si no supiera nada. Por eso el Señor dice, yo ando buscando ¿qué? Entendidos, que me estén buscando, porque es que si no entendidos, no lo van a buscar. Entonces, un simplón ahí, un muchacho ahí, caminando hacia, y dice que le salió una mujer ahí, y ahí viene el asunto de la atracción, ¿no? Porque fue visible, porque ella dice que venía con atavío de ramera. Entonces, imagine, atavío de ramera y astuta de corazón, o sea que si traía atavío de ramera, imaginémoslo, ¿no? Imagino que mostrando todo, ¿me entiende? Entonces el muchacho quedó enganchado ahí y después comenzó a engatusarlo con palabras, ¿no? A seducirlo, ¿no? Es que mi marido se ha ido. O sea, ¿usted cree que ella no sabía? Todo eso no estaba planeado. Mi marido se fue y todo eso. ¿Me entiende? Porque eso es algo planeado. A seducirlo, ¿no? Mi marido se fue, vamos, que tengo la cámara adornada y todo eso. Y entonces dice el versículo 21, y entonces lo rindió con la suavidad de sus muchas palabras. Acuérdense que la seducción es con palabras, ¿no? Lo obligó con la salamería de su labio. Ahora dirán, pero lo obligó. No, o sea, no hay que tomarlo literal, ¿no? O sea, lo enredó, lo engatusó. Y al final dice que él, ¿qué? Se fue como un buey que va ¿a dónde? Al degolladero, ¿no? Seducido ya, y al final dice que son cosas que consumen a las cámaras de la muerte, ¿no? O sea, y pone ahí unas analogías, como el necio que va a las prisiones para ser castigado, como el ave que se apresura a la red y no sabe que es contra su vida hasta que la saeta. ¿Ustedes saben qué es una saeta? Una flecha. Una saeta es una flecha.
que atraviesa su corazón. Entonces, mira, esta historia que me pareció tan curiosa, esa historia que está en Proverbios, he de confesar que seguro pasé por ahí, nunca le había puesto cuidado. O sea, como narra esa historia, cómo alguien puede enredar a otro, ¿no? Y acuerde que la tentación casi siempre responde a una necesidad o a algo que se presta, ¿no? Ustedes vieron cuando el enemigo tentó al Señor, estuvo 40 días en el desierto y nunca, no lo tentó, sino que fue hasta que él tuvo hambre, se apareció ahí, haz que las piedras se conviertan en pan. Aquí hay una oportunidad tremenda que dice, es que mi marido se fue. Entonces, ¿me entiendes? Son situaciones que se presentan y que te ponen en bandeja de plata que tú puedas caer. Pero ahí es donde tiene que venir el ¿qué? El criterio, la fortaleza, el mantenerse firme. El ejemplo de José es clarísimo. ¿Qué hizo José? ¿Huyó? ¿Fue un cobarde? Fue un sabio. El sabio del peligro. ¿Y qué pasa? Huye, se aparta. Entonces digo, yo mejor me voy. ¿Me entiendes? ¿Para qué voy a combatir ahí? No tengo necesidad de pelear, esa pelea no es mía. Me voy mejor. ¿Estamos, hermanos? Entonces mire esos tres ejemplos de Eva, de David y de esto que nos menciona Salomón ahí en Proverbios, donde el pecado es todo un proceso, ¿no? Que empieza obviamente cuando uno es atraído, seducido, uno lo engendra, lo concibe, lo ejecuta y ya después de eso se ven los frutos, ¿no? Visibles, que habla el libro de Gálatas, cuando manifiestas son las obras de la carne, ¿no? ¿Estamos, hermanos? Entonces, son cosas que suceden, pero recuerden, nada más quiero hacer énfasis en esto que está en 1 Corintios 10:13, que dice que no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero que Dios es fiel, que no nos dejará, ¿qué? Ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que también dará, juntamente con la tentación, la salida, ¿no? ¿Entiende? La salida. Entonces, no culpemos ni al diablo, no culpemos a Dios, Dios no puede ser tentado ni él tienta a nadie. El diablo ciertamente te pone, el enemigo, el sistema te pone todo en bandeja de plata, pero cada uno de nosotros toma la decisión, ¿no? Santiago 1:12 dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios le ha prometido. ¿A quiénes? A los que le aman. A los que le aman. Entonces, eso de que el diablo conoce, hay gente que dice, es que el diablo, Satanás o los demonios conocen mi debilidad. ¿Han escuchado eso? Es que conocen mi debilidad. Bueno, cada uno de nosotros también conoce sus debilidades, ¿no? ¿Amén o no? Cada uno las conoce. Si el enemigo las conoce, cada uno las conoce, pero recuerde que el poder de Dios se hace grande, ¿dónde? En medio de nuestras debilidades, cuando las reconocemos. ¿Amén o no? Porque hay gente que no las reconoce tampoco. Pero bueno, ya nosotros sabemos cuál es la consecuencia del pecado. El pecado nos separa de Dios. El pecado obviamente nos impide disfrutar de las bendiciones del Señor, porque el pecado nos saca del reino, ¿cierto? Hay gente que está en el reino de las tinieblas, viene al reino de Dios, disfruta las mieles del evangelio, las mieles de las bendiciones de Dios, peca, te vuelve otra vez al reino de las tinieblas y estando aquí quieren seguir disfrutando de las bendiciones de Dios y clamando a Dios por él, ¿no? Entonces lo primero que uno tiene que hacer es ubicarse, ¿dónde estás? ¿Quién es tu autoridad, no? ¿Bajo qué autoridad vives? Entonces, yo no podría disfrutar de bendiciones a las cuales no tengo derecho. Como alguna vez lo comentaba yo con el ICE, ¿se acuerdan? Como que yo fuera al ICE cada quincena a reclamar mi cheque de salario. A mí me van a decir, ¿por qué viene aquí si usted no trabaja aquí? ¿Por qué viene a reclamar algo que no le corresponde? Entonces, ¿por qué pretendemos reclamar o pretende la gente que vive en pecado reclamar bendiciones de Dios cuando ni siquiera están en el reino de Él? Entonces, el pecado, una de las consecuencias del pecado es esa, ¿no? Te aparta de Dios, el apartarte de Él, te aparta de su reino, y al apartarte de su reino, de ser candidato a disfrutar de las promesas que Él tiene para los que le aman. Amén, hermanos. Además dice Isaías 48:22, dice que no hay paz para el impío, ¿eh? No hay paz. Entonces, aparte de las cosas espirituales que te separa de Dios, también te genera zozobra. Y si uno va hilando más delgado, genera inestabilidad familiar, porque un pecado puede generar un divorcio, se separan las parejas, los hijos quedan solos. Bueno, es nada más una muestra de lo que puede generar una mala decisión de pecado, ¿no? ¿Estamos, hermanos? Bien, algunas soluciones nada más. ¿Cuál es la solución para la tentación? ¿Cuál creen ustedes que sería la mejor solución para uno resistir la tentación? Puede ser, no estar en el lugar equivocado, pero hay un ejemplo que el Señor nos dejó claro de cómo podemos nosotros resistir la tentación y combatirla. Acuérdense de la armadura del cristiano, ¿no? ¿Acuérdense de la armadura del cristiano?
El casco de la salvación, el yelmo de justicia, el escudo de la fe, los zapatos del evangelio. ¿Y qué más? La espada del Espíritu, que les decía que la espada del Espíritu es la única parte de la armadura que sirve ¿para qué? Para defenderse y para atacar, ¿no? Defenderse y atacar, ¿no? Entonces, la mejor manera de resistir la tentación es por medio de ¿qué? De la espada, de defenderme, ¿no? El Señor nos dio el ejemplo cuando lo tentaron, ¿no? 3 veces lo tentó el enemigo, 3 veces se defendió con la palabra, ¿no? ¿Acuerdan, no? De esa es muy conocido, ¿no? Porque acuérdense que la primera tentación, ¿se acuerdan nada más rápidamente? La primera tentación que le hizo el enemigo al Señor fue lo de los panes, ¿se acuerdan? Haz que las piedras se conviertan en pan, que por lo general se da cuando uno tiene una necesidad física. Y les comentaba la vez pasada que cuando uno tiene una necesidad de plata, casi siempre le salen oportunidades de hacer negocios raros, ¿no? No sé por qué, eso es como así, pero nosotros los que creemos sabemos por qué se da eso, ¿no? Porque es una estrategia vieja del enemigo, aprovechar unas necesidades físicas, ¿para qué? Para hacer una contraoferta a lo que Dios ya dijo que no. Por ejemplo, en el caso de Eva, lo que vino el enemigo fue hacerle una contraoferta a lo que Dios ya le había dicho que no. Dios le dijo, no comas de ahí porque vas a morir. Y entonces viene el enemigo y le dice, no vas a morir, tranquila, no vas a morir. Lo que pasa es que más bien se va a abrir a la luz del entendimiento, una contraoferta, ¿no? Entonces, se presentan esos momentos, ¿no? Hay que defenderse con la palabra, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale, no que salió ni que saldrá, sino que sale, es un eterno presente de la boca de Dios, ¿no? La segunda tentación, ¿se acuerdan? ¿Cuál era la segunda tentación? ¿Se acuerdan? La primera fue de que convirtieron las piedras en pan, ¿la segunda cuál era? ¿Cuál? Que le dijo, tírate de ahí del pináculo de la iglesia, porque está escrito que Dios mandará a sus ángeles para que tu pie no tropiece con piedra alguna. ¿Se acuerdan? Eso es manipular la palabra, manipular la palabra. Pero imagínate con quién se la quería manipular, con el Señor. Entonces el Señor le dijo, sí, está bien, pero es que también está escrito, ¿me entiende? Él le respondió con otro, ¿no? O sea, le dijo, no tentarás al Señor tu Dios. Entonces, la manipulación de la palabra lo que hace es atacar la fe y provocar rebelión, ¿no? La tercera tentación, ¿se acuerda cuál era? ¿Cuál era la tercera? ¿No se acuerdan de eso? Que lo llevó a un monte, le mostró todas las riquezas y le dijo, mira, todo esto es mío y yo se la doy al que yo quiera. ¿Se acuerdan? Si es que postrado me adoras, le dijo. Entonces el Señor le dijo, solo adorarás al Señor tu Dios. Algo así le dijo, ¿no? Solo a Dios adorarás. Entonces, ¿qué pasa con eso que el enemigo le dijo al Señor? Todas estas riquezas son mías. ¿Era una verdad o una mentira? ¿Eso es verdad o es mentira? Todo esto es mío, ¿es verdad o es mentira? Es verdad. Si este sistema en el que vivimos está gobernado por Satanás, es una verdad. ¿Y qué más le dijo? Y yo se la doy al que yo quiera. ¿Verdad o mentira? Mentira. Él no se la da al que él quiera, él se la da al que se lo pida. Amén. Si usted es un hijo de Dios y usted no quiere nada con el reino de las tinieblas, usted no tiene nada que pedir allá, y si usted no pide nada, pues nada se le dará de ese reino. Amén o no. Entonces era una verdad y una mentira. Y recuerde que una media verdad a la larga es una mentira, ¿no? Entonces eso lo usa el enemigo siempre con la palabra, ¿no? Hay cosas que son ciertas, pero van ahí otra mentira. Recuerde, verdad, mentira es una mentira, ¿no? ¿Entiende? Entonces, ¿cómo se defendió el Señor de las tentaciones? Con la palabra. Entonces, ese es el mejor remedio. ¿Estamos, hermanos? Ahora, ¿y para el pecado cuál es la solución? ¿Cuál es la solución para el pecado? Ya tenemos la solución para la tentación, que es la palabra. Ya todos sabemos que la tentación no es pecado. Todo pecado viene de una tentación, pero no toda tentación termina en pecado. El pecado es cuando uno cede a la tentación y uno pasa a otro nivel de seducción y todo eso. Ya lo sabemos, ¿no? Pero la mejor solución para la tentación es por medio de la palabra. Por medio de la palabra. Huir, que dice ella, huir cuando uno crea que no vale la pena esa guerra. El sabio huye. Todo eso lo sabemos. Ahora, para el pecado, ¿cuál es la solución? ¿Cuál? ¿Conocer qué? Sí, bueno, hay que conocer el pecado y reconocerlo, pero todo ese proceso, ¿cómo se llama? Arrepentimiento, pero todo el proceso, ¿cómo se llama? Nuevo nacimiento. Hay que nacer de nuevo. O sea, es el nuevo nacimiento, o sea, no hay otra forma. Acuérdate que el nuevo nacimiento tiene
hay que reconocer el pecado, y cuando yo reconozco el pecado, reconozco que he agredido o transgredido la soberanía de un Dios santo. Si yo reconozco el pecado, reconozco que hay un Dios. Amén. Si yo reconozco que hay un Dios, reconozco que lo he ofendido. Si yo reconozco que lo he ofendido, entonces porque yo me arrepiento de eso. Y si yo me arrepiento de eso, yo clamo por perdón, porque yo no puedo clamar por perdón si no me he arrepentido. Si yo clamo por perdón, estoy clamando para que la sangre de Cristo me limpie. Y cuando la sangre de Cristo me limpia, entonces en ese momento yo recibo ¿qué? Al Espíritu Santo. Y con el Espíritu Santo recibo la salvación. Amén. Que de ahí en adelante tengo que comenzar a cuidarla. Ese es todo el proceso del nuevo nacimiento. Entonces esa es la única solución, no hay otra. Amén o no. Efesios 2:8 dice, porque por gracia soy salvo por medio de ¿qué? De la fe en Cristo, ¿no? Hechos 3:19, arrepentidos y convertidos, ¿para qué? Para que sean borrados vuestros pecados. 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, entonces nueva criatura es. Entonces hay que tomar la decisión de cambiar, ¿no? Oiga, cuando usted decide nacer de nuevo, entregarle su vida a Cristo, usted tiene que tener esa convicción de que usted tiene que empezar una transformación, un proceso de conversión. ¿Recuerda que alguna vez hemos hablado de la conversión? Que no se vale decir, es que me convertí, no, la conversión es un proceso, ¿no? ¿Estamos, hermanos? ¿Amén o no? Entonces, recuerde, el pecado es una decisión personal, nada más para cerrar ya y que vengan los chiquitos. El pecado es una decisión personal. A uno le pueden poner todo en bandeja de plata para que peque, pero a la larga todos, cada uno de nosotros toma la decisión de si lo hace o no lo hace. ¿Amén o no? El pecado no es casualidad, es todo un proceso que por lo general empieza con un pensamiento o una mirada. Eso es como la tarjeta de crédito, ¿no? Acuerda que el asunto del pecado es como la tarjeta de crédito. Disfrute ahora y pague después. Igualito, ¿no? ¿Estamos, hermanos? Termino nada más con este versículo, 1 de Pedro 3:15. Dice, si no santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia para que en los que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal, ¿no? O sea, de estos tipos de recomendaciones está llena la palabra, ¿no? Y empezó desde allá, desde Deuteronomio, ¿no? Pongo delante de ti el bien y el mal, la vida, la muerte, escoge, pero te aconsejo que escojas la vida y escojas el bien para que te vaya bien, ¿entiende? Ahora, si usted escogió mal, dice la palabra que el brazo de Dios no se ha acortado. Si es que tú lo buscas de corazón, si te arrepientes genuinamente, el que se arrepiente alcanza misericordia. Amén. No hay solución más para eso. Pero recuerde, el diablo no te hace pecar, cada uno peca con su propia decisión. Póngase de pie, hermanos. Vamos a darle gracias a Dios. Es una doctrina que el pueblo de Dios debería manejar así, la doctrina del pecado. ¿Quién peca? ¿Quién me hace pecar? ¿Qué es el pecado? Tipos de pecado. Proceso del pecado, no es algo casual. Se maquina, se ejecuta, ¿no? Una mente calculadora, ¿no? Pero bueno, unas pinceladas algunas porque el tema es larguísimo, ¿no? Padre, te damos gracias en este día, Señor. Gracias por la oportunidad que hemos tenido de meditar sobre este tema, Señor, que es clave. Es tan clave como el que decimos, el que digamos que creemos o no creemos en ti. Porque el que dice que cree en ti, el que es hijo tuyo, dice la palabra, no practica pecado. Porque el pecado es del diablo, que es el que ha pecado desde siempre, ¿no? Los que hacen la voluntad del príncipe de las tinieblas actúan como su padre, porque dice, ustedes actúan como su padre el diablo, ¿no? Porque mienten, engañan y hacen de todo. Qué bueno, Señor, que podamos tener tu palabra para ser instruidos en estos temas, Señor, y podamos no vivir en fantasías, ¿no? No creer que en medio del pecado puede haber una restauración, Señor. No creer que en medio del pecado podemos clamar a ti para que nos bendiga, Señor. Todo eso lo tenemos que tener claro. Y si hubiera alguna persona hoy, aquí en este lugar o ahí en el video, que usted hoy ha entendido, que usted vive en una fantasía, creyendo que Dios te ama porque como Dios es amor, Él me ama aún en medio de mi pecado. No,
El Señor dice, yo amo a los que me aman y me encuentran los que me busquen. Me siguen los que quieran seguirme, ¿no? Si tú te acercas, yo me acerco. Si tú me abres, yo entro. Así es en las cosas del Señor. Así es que si usted está viviendo apartado de Dios, la recomendación es lo que acabamos de hablar ahorita. Tréguele su vida a Cristo, permite que la sangre de Él le limpie. Entre en el reino de Dios por medio de una decisión. Y por medio de muchas decisiones, manténgase en Él. Persevere hasta el final, si es que en su anhelo, en sus metas está alcanzar ese regalo precioso que todos anhelamos tener, que es la vida eterna. Si ese es el caso suyo, hombre o mujer, ahí donde está, dígale, Señor Jesús, en este día he escuchado tu palabra, Señor, y hoy he entendido que realmente he llevado una vida de fantasía, Señor, con aquello que me han enseñado de que si yo peco y doy, o peco y rezo empato, no, yo sé que ahora entendí que contigo es o estoy o no estoy, Señor, y nunca he estado, no lo estoy, Señor, estoy afuera. Por eso ahora entiendo por qué llevo una vida que llevo, Señor, una vida desordenada, una vida de engaño, de sufrimiento, pero no más, Señor, no más. Hoy clamo a ti arrepentido, arrepentida como nunca antes, Señor, para que tu preciosa sangre me limpie de todo pecado y tu Espíritu Santo pueda venir a mí y que a partir de hoy yo sea una nueva criatura, Señor, con la capacidad de poder buscarte a través de tu palabra, de conocerte, Señor, de amarte, servirte, adorarte, Señor, y que los demás puedan ver en mí un ejemplo vivo de que hay poder en ti para transformar, Señor. Bendigo yo el momento que decidí venir a este lugar o ver este video, porque empecé a verlo o vine sin ti, pero ahora te recibo, Señor, como mi único y suficiente Salvador. Te doy gracias en el nombre precioso de Cristo Jesús, Señor. Amén, amén y amén. Damos un aplauso, hermanos. Bien, si usted hizo la oración, felicitarle como siempre lo hacemos. Ahora, ¿por qué felicitarle? Porque no es una decisión que todo el mundo toma así nomás, ¿no? Cuesta realmente que la gente se arrepienta, ¿no? Y si usted lo ha hecho, animarle nada más a que no se quede ahí, busque ayuda, congréguese en una iglesia de sana doctrina, que ya explicamos lo que es una iglesia de sana doctrina. Busque una iglesia, que las hay, ¿no? Y si algo nosotros le podemos ayudar, la iglesia cristiana de Efesios 4:23, aquí en Cartago, costado norte de las ruinas, Centro Comercial El Dorado, domingos, 10 de la mañana nos reunimos aquí en la iglesia, ¿no? Entonces, 87725957 es mi número, Pastor Eber Molina, si en algo le podemos ayudar. Que el Señor los bendiga, un abrazo, y nos vemos en una próxima oportunidad.